Muy bien, bueno, pues bienvenidos a la sesión número 3 de este curso de buenas prácticas de fabricación de cosméticos. En esta sesión vamos a revisar las instalaciones físicas. Giselle, si necesitas hacer algún comentario, por favor, en el momento que te surja la duda, escríbeme por vía chat y la vamos resolviendo, ¿de acuerdo? Muy bien, muchas gracias. Perfecto. Para los que están viendo este curso de manera sincrónica, es decir, en las versiones grabadas, lo mismo, en el momento que estén viendo el video, por favor, háganme llegar sus comentarios, no importa la hora. Por supuesto, contestaré en la siguiente hora hábil, pero por favor que no se les pase para que así como les surge la duda, escríbanlo en el chat de WhatsApp y puedan ser atendidas todas sus dudas, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a empezar con las generalidades de este requisito y en este caso nos habla acerca de algunas características que deben de tener las instalaciones físicas donde vamos a fabricar los cosméticos, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que dice es que es muy importante que tanto la construcción, la adecuación de las áreas, el mantenimiento que se le dé a dichas áreas, la iluminación, la temperatura, la humedad y la ventilación tienen que ser acorde a las necesidades propias de la actividad que se va a realizar. Entonces, aquí va a depender mucho del tipo de producto que estemos fabricando, ¿de acuerdo? Bien, entonces, de tal manera que estas condiciones que vamos a controlar asegure la protección de los productos, también nos ayude a permitir una limpieza eficiente y, bueno, pues si fuera necesario también la sanitización y mantenimiento de las áreas y también nos ayude a minimizar el riesgo de contaminación cruzada, ¿no? Al mezclar productos como materias primas o material de empaque. Entonces, es muy importante que esta disposición de áreas nos ayude a garantizar que los productos sean completamente, digamos, inocuos o que no haya riesgos de contaminación hacia el producto, ¿de acuerdo? Bien, para ello vamos a ver qué tendríamos que hacer para lograr que se cumpla de que las instalaciones sean apropiadas a la actividad que se realiza. Bueno, entonces vamos a verlo de manera particular. Es muy importante que siempre tengamos en cuenta que la línea de producción siempre debe de ser acorde al tipo de producto cosmético que se va a producir, ya sea a lo mejor una crema, un polvo, etcétera, ¿no? Entonces, es importante que también se considere las condiciones existentes que tenemos y la limpieza de las áreas para poder hablar de un buen diseño de instalaciones, ¿no? A veces es difícil que una empresa haga un diseño exclusivo para la fabricación, pero dentro de lo necesario o dentro de lo correspondiente, es importante que se tomen las medidas necesarias para garantizar estas condiciones de higiene y de limpieza para las instalaciones, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues nada más sería cuestión de que si ya tenemos unas instalaciones construidas, que no sea como que la razón de que hacemos un diseño exclusivo para nuestra empresa de fabricación, bueno, pues nada más dentro de lo que cabe o de lo que se pueda, tendríamos que garantizar que se cumpla lo siguiente. Por ejemplo, más adelante lo vamos a ver un poco más a detalle, pero en este caso, si tenemos áreas de almacenamiento, producción, control de calidad, demás áreas auxiliares como mantenimientos, etcétera, o sanitarios, lavamanos, regaderas, etcétera, todas estas áreas deben de estar separadas y definidas en algún lado. En este caso, una manera de tener una definición documentada es tener un diagrama de instalaciones, ¿no? Como le quieran llamar, diagrama de infraestructura, diagrama de instalaciones, diagrama de distribución, como le quieran llamar, pero debe de haber un diagrama, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, esa sería como nuestra evidencia documentada. Puede ser un plano arquitectónico donde estén bien distribuidos o bien
puede ser incluso hasta un diagrama hecho por ustedes mismos, ¿de acuerdo? Bien, con relación a los espacios, debe de haber espacio suficiente para la operación, ¿de acuerdo? En este caso, pues tenemos que tener suficiente espacio para la recepción, almacenamiento, producción, etcétera. Y acuérdense también aquí que es muy importante para la industria de la producción que no haya cruces entre las actividades que tenemos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí sería muy importante que casi estemos respetando el flujo en U, ¿no? Tanto más adelante vamos a ver que es importante tener un flujo de personal, un flujo de materias primas, etcétera. Bueno, pues todos estos flujos deberían de seguir una disposición en U para evitar que haya cruces y, por lo tanto, riesgos de contaminación, ¿de acuerdo? Bien, en cuanto al flujo de materiales, necesitamos tener por ejemplo, aquí, ¿qué haría yo normalmente? Tendré dentro de mi diagrama de distribución, ese mismo diagrama que me sirvió para hacer énfasis de cómo están ubicadas las áreas de la planta de producción. Bueno, pues ese mismo le pongo ciertas flechitas de tal manera que haga énfasis de cómo se van a estar moviendo los materiales, cuál va a ser el flujo que van a seguir los materiales, y a lo mejor otras flechitas para evidenciar que está destinado, que está planificado, cómo van a fluir o cómo van a moverse los productos que se ocupan para la producción o las materias primas, de hecho, y también cómo va a estar moviéndose el personal, ¿no? Aquí lo dice que debe estar claramente definido cómo se va a mover tanto los materiales, productos y personal a través de las instalaciones a fin de evitar confusiones y también posibles riesgos de contaminación. En cuanto a los pisos, paredes, cielos y ventanas, estos deben de estar de una manera que se impida el acceso de contaminación. Por ejemplo, las ventanas deben de ser del tipo no abiertas, ¿de acuerdo? Y a su vez también que tengamos ventilación adecuada. Y acuérdense también, esto es acorde a las necesidades del producto que se está fabricando o preparando en esas áreas, ¿no? Y entonces aquí, si las ventanas abren hacia el exterior, deberíamos de tener entonces instaladas mallas que permitan, o más bien que eviten el ingreso de fauna nociva. ¿De acuerdo? Todo esto debe estar entonces diseñado de tal manera que se facilite su limpieza, ¿de acuerdo? Y casi siempre esté libre de suciedades, por lo tanto, siempre estén limpios y en buen estado. Muy bien. El diseño de nuevas construcciones, si es que las hubiera, para las áreas de producción deberían de considerar que sean de fácil limpieza y de fácil o de que permitan ser un mantenimiento adecuado. También debería de incluir superficies lisas que también sean resistentes a la corrosión, que pueda ejercer algún agente de limpieza o algún agente desinfectante, ¿de acuerdo? En cuanto a los lavamanos y baños, deben de estar áreas segregadas de las áreas de producción o de almacén o de control de calidad y deben de ser, contar con los lavamanos e inodoros para el personal. Aquí, bueno, no lo dice la norma 259, pero recuerden que tenemos algunas normas oficiales mexicanas también de Secretaría del Trabajo que nos marcan que debe de haber cierta cantidad de sanitarios por cierta cantidad de personal, ¿no? Y esto es algo que todas las empresas están obligadas a cumplir para garantizar que tenemos la cantidad adecuada de infraestructura en cuanto a sanitarios y que corresponde entonces a la cantidad de gente que tengo trabajando de manera simultánea, ¿de acuerdo? Y bueno, pues como les dije, tienen que estar separadas del área de producción, pero sí tienen que tener acceso a ellos, de fácil acceso, ¿de acuerdo? Entonces, puede estar separado por algunas puertas o por algunas paredes, etcétera, pero que no estén tan alejadas de tal manera que la gente que está trabajando en la producción, pues tarde mucho en
en llegar a los sanitarios y a su vez en regresar, ¿no? Entonces, sí debe de estar accesible, pero no debe de tener puertas de acceso directo, digámoslo así, ¿no? No puede haber una puerta de un sanitario que salga directamente a las áreas de producción, ¿de acuerdo? O de almacenamiento. Y si así lo requiere, de acuerdo a los riesgos de mi trabajo, o del producto que estamos ahora sí que fabricando, se deben de proporcionar instalaciones para duchas o cambio de vestuario de acuerdo a las necesidades propias de la producción, ¿de acuerdo? Bien, en cuanto a la iluminación, en todas las áreas se debe de instalar una iluminación adecuada para la actividad correspondiente. Aquí también cabe destacar que actualmente la Secretaría del Trabajo, sobre todo para las empresas que tienen más de 50 personas trabajando, ya está implementando inspecciones por parte de Secretaría del Trabajo en donde como empresa debemos de tener un estudio de iluminación y de sonido, ¿no? O de ruido, en el cual pues se demuestre que la iluminación no es nociva para el trabajador, sobre todo por el tiempo de exposición que pasa en esas plantas de producción. Entonces, pues bueno, es importante que puedan ustedes tener un estudio de iluminación y de ruido en sus instalaciones, sobre todo, bueno, es obligatorio para todas las empresas, sin embargo, se hace más evidente para aquellas empresas que tienen pues cantidades grandes de personal, ¿no? Y es donde es más frecuente que Secretaría del Trabajo los visite. Entonces, esto no tiene nada que ver con la 259, sin embargo, pues tiene mucho que ver con la responsabilidad que tiene el empresario hacia su personal, ¿de acuerdo? Y entonces, pues nos ayudaría a cumplir este numeral 6.1 de la norma oficial mexicana 259, así como la NOM 001 y NOM 002 y algunas otras de la Secretaría del Trabajo, ¿de acuerdo? Bien, el diseño de la iluminación debe contemplar un receptor de residuos en caso de que se rompa alguna lámpara o alguna luminaria, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente aquí las empresas lo que tienen es como una rejilla o algo que en caso de que se rompa, pues contiene los residuos del cristal o del artefacto de luz, ¿no? Y bueno, pues también esto obedece a la protección de tanto del personal como del proceso, como de los productos, ¿no? Bien, en cuanto a la ventilación debería ser suficiente para las operaciones de producción y estar configurada para proteger los productos. Esta ventilación puede ser artificial o puede ser natural, nada más recordando que si es natural y se hace a través de ventanas, pues ya hablamos de algunos controles que deben de tener nuestras ventanas. En cuanto a las tuberías de drenajes y ductos, bien, las tuberías, tanto los drenajes como los ductos, deben de estar diseñados de tal manera que no haya goteo o condensación que pueda contaminar las áreas, ¿de acuerdo? O los materiales y, bueno, los equipos y los productos, ¿no? En este caso es importante que si usamos no sé, como aires acondicionados, pues tengan tubería apropiada para que permita el desagüe por la condensación de los productos, ¿no? Y bueno, también el drenaje debe de estar limpio y no debe de permitir el contraflujo, nada que salga. Entonces, deben de tener las trampas apropiadas para evitar que algo pueda salir de ese drenaje, tanto olores, fauna nociva o bien líquidos del exterior, ¿de acuerdo? Y bueno, en este caso, dentro de las instalaciones ahora sí que el diseño de las instalaciones, debemos de evitar que haya vigas o cañerías o ductos que estén completamente suspendidos en el techo y expuestos sobre las personas, ¿no? Las cañerías expuestas tampoco deben de tocar las paredes, es decir, deben de estar soportadas de una manera que se separen de la pared, de tal manera que se pueda hacer una limpieza entre la tubería
y la pared de las áreas de producción. Entonces, aquí es muy importante que, pues, que también echemos mano de esas normas oficiales mexicanas que existen para el diseño de instalaciones, para la identificación de tuberías, etcétera, de tal manera que podamos dar cumplimiento a estos requisitos. Y bueno, en caso de que, como les decía, a veces no es viable diseñar instalaciones específicas, porque finalmente algunos empresarios trabajan en infraestructura ya diseñada. Bueno, pues lo importante aquí es que se tomen las medidas específicas, acorde a la naturaleza de las instalaciones que tengan, para poder proteger tanto la seguridad del producto como de las personas que laboran en la empresa. Muy bien. Dentro de las áreas que debemos de tener, en este caso, bueno, pues el establecimiento debe disponer de áreas definidas. Otra vez, como les decía yo, puede estar físicamente, deben de tener, digamos, como letreros en donde se identifiquen qué área corresponde o qué cuarto corresponde a qué área, ¿no? Y a su vez también de manera documental deberíamos de tener pues sí, un diagrama de distribución de áreas en el cual se pueda ver de una manera sencilla, pero a su vez lo más detallado posible, cómo están las áreas distribuidas entre sí y que por supuesto pues se pueda ver el flujo tanto de actividades como de personal, como de materia prima y de materiales, ¿de acuerdo? Entonces aquí es algo que a lo mejor podemos ocupar un plano arquitectónico o algún diagrama que nosotros mismos hagamos en donde se describa cómo están cada una bueno, cómo están distribuidas cada una de nuestras áreas. Y en este caso, de acuerdo con la NOM 259, es obligatorio tener un área de producción, un área de acondicionamiento, un área de control de calidad y un área de almacenamiento, ¿de acuerdo? Entonces aquí, más las áreas que así disponga la organización de acuerdo a las necesidades de la producción. Bien, y como ya lo habíamos dicho, debe de haber espacio suficiente para garantizar que la operación se lleva de manera segura, de manera en cumplimiento con las buenas prácticas de, de fabricación, ¿no? Y que, por supuesto, no estamos permitiendo la, la contaminación cruzada, ¿de acuerdo? Y entonces, en el numeral 623 dice que se debe definir el flujo de materiales. Otra vez repito, aquí hay que tener mucho cuidado que ese flujo sea siguiendo una disposición en U para evitar que haya alguna contaminación cruzada o bien haya problemas de retrabajo o obstrucción de un proceso a otro durante la operación, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues aquí una manera muy sencilla es que cuando estamos haciendo el diagrama de operación, bueno, pues si tengo algún cruce, se someta a una evaluación para evaluar los riesgos involucrados y por lo tanto, pues entonces se pueda evitar, ¿no? Que haya cierto tipo de cruces, ¿no? Y bueno, todas las instalaciones que estén expuestas al exterior deben de ser de un material que se haga resistente al medio ambiente, ¿de acuerdo? Y por lo tanto se le debe dar un mantenimiento para garantizar que siempre se encuentre en buenas condiciones. Y al respecto aquí, me gustaría hacer una recomendación que en este caso hablemos de que tengamos un programa de mantenimiento, tanto para instalaciones, ¿qué significa esto? Es decir, infraestructura que aplique al mantenimiento de las instalaciones físicas, los edificios, ¿no? Y puede ser en el mismo, puede ser diferente, pero deberíamos de tener también un programa de mantenimiento de equipos. Y aquí puede involucrar
todos los equipos, por ejemplo, la maquinaria que se ocupa en el área de producción, puede ser a lo mejor en otro listado el equipo de cómputo, ¿no? En otro listado puede ver a lo mejor las unidades de transporte. Por otro lado, a lo mejor los instrumentos de calibración o los instrumentos de medición, perdón, los instrumentos de medición que tienen que ser sujetos a calibración. Y bueno, en fin, en este caso, pues tendríamos que, bueno, eso lo vamos a ver más adelante cuando estemos en el numeral de equipo, pero en este caso, pues estamos hablando de que debo de tener programas de mantenimiento para dar cumplimiento a estos requisitos y garantizar que mis instalaciones se mantengan en buenas condiciones, ¿de acuerdo? Muy bien. En este caso vamos a hablar acerca de los pisos, paredes, techos, ventanas y puertas. En este caso, la norma 259 hace mucho énfasis en las áreas de producción. Sin embargo, pues bueno, si esto lo hacemos extensivos a todas las áreas de control, de mantenimiento, etcétera, bueno, pues estaríamos ayudando a que la empresa tenga una gestión integral de todos estos mantenimientos, ¿de acuerdo? Bien, en este caso, tanto los pisos, paredes, techos, ventanas y puertas del área de producción deben de ser diseñados y construidos de tal manera que se facilite su limpieza, es decir, tendrían que ser lisos y a lo mejor de algún material resistente para poderse lavar, ¿no? Y como lo dijimos hace rato, resistente a la corrosión de los líquidos que se utilizan para la limpieza. Bien, deben de mantenerse limpios y en buen estado, por lo tanto, aquí volvemos digamos, como que a comentar que es importante tener programas de mantenimiento, de tal manera que haya evidencia de que se está haciendo o que se tiene un programa y además de que se cumple con esa programación de la limpieza, ¿no? Los pisos deben de ser impermeables, no puede haber filtraciones de agua. También deben de ser homogéneos. ¿Qué quiere decir esto? Que no debe haber chipotes en el piso, por decir algo, o también que sean de un tipo de piso de un lado y otro de otro lado dentro de la misma área de producción, ¿no? Entonces aquí en la manera en la que se garantice también esta homogeneidad de los pisos, pues podemos ayudar a que se mantenga en buen estado y pues no haya riesgos, por ejemplo, de encharcamientos o riesgos de que haya un desnivel y por lo tanto la operación se está viendo perjudicada, etcétera. Bien, dentro del programa de mantenimiento debería de haber también mantenimiento. Bueno, dentro de este programa de mantenimiento de infraestructura debería de incluirse el mantenimiento de los techos, ¿no? Y de las paredes para evitar la que haya acumulación de suciedad. Y en este caso, los techos es muy importante, sobre todo si son techos de lámina, donde pueda haber acumulación, no sé, de plantas, de hierbas, ¿no? Y que se obstruyan los flujos y de tal manera que posteriormente tengamos a lo mejor hasta alguna fuga, etcétera, ¿no? Entonces, aquí es importante que los techos también sean parte de nuestro programa de mantenimiento y que por supuesto haya un registro de un mantenimiento que se haya hecho como parte del cumplimiento de este programa, ¿no? Y bueno, en este caso, las ventanas, ventilas y puertas deben de estar provistas de protecciones en buen estado para evitar que también a través de estas ventanas, ventilas o puertas se ingrese polvo, residuos de lluvia o también haya ingreso de fauna nociva a las instalaciones, sobre todo aquellas donde se está ejecutando la producción. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda o comentario? Bien, voy a terminar de ver esta parte y vamos a hacer un ejemplo de qué es lo mínimo que deberíamos de tener en nuestros registros de mantenimiento, ¿de acuerdo? Bien, en cuanto a instalaciones sanitarias, el personal debe de contar con sanitarios, en este caso, como les decía, tienen que ser suficientes para la cantidad de personas que laboran en la empresa
Y bueno, en este caso, si así lo amerita y de acuerdo a los riesgos de la producción, se debe de contar con instalaciones para la ducha o cambio de ropa, ¿de acuerdo? Y estos sanitarios o estas instalaciones sanitarias deben de estar limpios y accesibles a las áreas de producción, recordando que no pueden tener acceso directo, ¿de acuerdo? Bien, otra vez, los sanitarios no deben tener comunicación directa ni ventilación hacia las áreas de producción, almacén o control, y por lo mínimo deben de contar con lo siguiente, ¿no? Debe de haber una estación para lavado de manos y su correspondiente instrucción de lavado de manos, disponer de los medios necesarios para el lavado como jabón, toallas de papel o secador de aire, aunque para las áreas de producción no se recomienda secadores de aire por el tipo de contaminación que pueden generar. Recuerden que estos equipos están pues en constante ¿cómo se podría decir? Riesgo de contaminación de que por la humedad que se encuentra en el sanitario y por el tipo de flujo de aire, pues puede acumular ciertas bacterias, etcétera. Entonces, si voy a tener secadores de aire, bueno, pues nada más con el suficiente mantenimiento a fin de evitar que sean una fuente de contaminación, ¿de acuerdo? Lo más ideal es que se utilicen toallas de papel. Muy bien, también dentro de los sanitarios debemos de tener depósitos para la basura con tapa oscilante o bien una tapa que se pueda accionar con pedal, de tal manera que no estén expuestos así como que al ambiente y que también pues no haya riesgos de que esté ahí derramándose, etcétera, ¿no? Entonces es importante que nuestros botes de basura tengan tapa, que no tenga que estar el personal tomándola con la mano para poder desechar el residuo, ¿de acuerdo? Y también debemos de colocar los rótulos que indique al personal que debe lavarse las manos antes, después de usar los sanitarios, y bueno, ya también lo vimos al principio de esta sesión, los momentos más apropiados en el que el personal debe lavarse las manos. Entonces, todos esos momentos deberían de estar indicados de una manera visible y a su vez, pues acuérdense también que hay proceso para el correcto lavado de manos y que también, bueno, lo vimos en la sesión 2, en donde se enfatiza que parte de la competencia del personal o parte de la capacitación del personal también involucra el correcto lavado de manos. Muy bien. Antes de avanzar al numeral de servicios, me gustaría que, bueno, ya que estamos aquí viendo, me gustaría que podamos hablar acerca de los registros del programa de mantenimiento, ¿de acuerdo? Entonces, voy a tomar un formato de Excel para mostrarles cómo ustedes mismos pueden diseñar su propio programa de mantenimiento. En este caso, pues sería cuestión de poner, por ejemplo, voy a dejar el espacio para el logo, es decir, los encabezados que la empresa disponga como parte de su estructura documental, ¿no? A lo mejor aquí le vamos a poner, no sé, el nombre de la empresa. Repito, esto está de acuerdo a cómo tengan ustedes organizado este, su sistema documental, ¿de acuerdo? Código de documento, en este caso a lo mejor, pues no sé, procedimiento XX, formato X6. ¿Por qué lo pongo así? Porque normalmente a mí me gusta que mi formato haga alusión al procedimiento del cual surge, de tal manera que sea de fácil rastreo para la gente que lo va a ocupar, ¿no? En este caso, la versión del formato, voy a poner 00, asumiendo que puede ser la primera que tenemos. Y vamos a poner a lo mejor el número de páginas, ¿no? Vamos a poner que nada más es una. Bien, entonces aquí
Tengo el nombre de la empresa y aquí voy a poner, por ejemplo, el nombre del registro que sería el programa de mantenimiento. Bien. Y entonces, pues todo esto forma parte de mi encabezado. Digo, recuerden que esto es un ejemplo, ¿eh? Ustedes lo tienen que hacer con base en lo que disponga su sistema documental. Bien, entonces aquí le voy a poner descripción, más bien infraestructura a la cual se le va a dar mantenimiento. Infraestructura, vamos a suponer que está así. Aquí voy a poner a la mejor, ¿cuántos podrán ser? ¿Cuántos llevo aquí? 2, 4, 6, 8, B, me faltan 2. Vamos a suponer que aquí es el mes. Vamos a ponerle 2022. Vamos a suponer que es el año 2022. Y entonces aquí yo voy a poner enero, febrero y así hasta diciembre. Mayo, junio, julio, agosto, diciembre. Y vamos a suponer que aquí yo voy a ponerle, a lo mejor puedo poner en un solo programa, a lo mejor que sea programa de mantenimiento a infraestructura. Puede ser, ¿no? Y entonces aquí, a lo mejor puedo poner aquí un cuadro donde diga el área a la que pertenece. Y a lo mejor puedo llevar un control, por ejemplo, vamos a hablar de las paredes, ¿no? Y bueno, pues aquí quedó muy grande, pero pues lo reducimos. Vamos a suponer que aquí paredes del área de producción, no sé. O podemos empezar con el flujo, ¿no? Por ejemplo, recepción de materias primas, materiales. A lo mejor aquí sería almacén de materias primas, bueno, de MP. Luego a lo mejor el área de producción como tal, y luego el área de almacenamiento. Vamos a suponer que en el producción tengamos varias áreas, producción de polvos, producción de, no sé, de cremas, y así cuantas áreas tengan ustedes, ¿no? Luego seguiría como que almacenamiento, almacén de
producto terminado, a lo mejor sanitarios, eh, a lo mejor, no sé, control de calidad, aseguramiento de la calidad, y en fin, así sería como colocar todas las áreas que ustedes tengan en su organización. Ujú. Bueno, aquí vemos que a lo mejor infraestructura, pues si solamente ya lo puse aquí, pues aquí lo puedo quitar. Y entonces a lo mejor redistribuir mis y a lo mejor aquí puedo poner al responsable o puedo poner materiales que se utilicen, etcétera, ¿no? De tal manera que yo aquí tengo mi programa, por ejemplo, vamos a suponer que tengo 2 filas en el cual yo pueda marcar aquí a lo mejor programado, ¿no? Recepción de materia prima, a lo mejor le toca en, no sé, solo en enero o si lo quieren semestral, pues le toca en enero y junio, a lo mejor almacén de materias primas le toca igual en enero y junio, y a lo mejor para el almacén de materia prima le tocará en febrero y por lo tanto en julio. El área de producción de polvo, pues a lo mejor también lo mandamos a julio. Almacén de producto terminado a lo mejor le toca en marzo y agosto. Los sanitarios a lo mejor en abril y septiembre. Control de calidad y aseguramiento a lo mejor le toca en mayo. Y por lo tanto, a lo mejor en septiembre, ¿no? En octubre. Bien, entonces, pues aquí vamos a separarlo bien. Vamos a suponer que pues así ya tengo mi programa, ¿no? Y entonces, aquí, perdón. Yo puedo tener un registro de tal manera que aquí mismo pueda ir colocando la evidencia de que si se realizó o no, ¿no? A lo mejor ya con mano le pongo, cuando lo haga, pues le pongo una R de realizado, de tal manera que pueda ir yo teniendo como la evidencia de que aquí se hizo. Y bueno, este es un programa, acuérdense, el programa no es otra cosa más que a lo mejor calendarizar los mantenimientos, ¿no? ¿A qué área a lo mejor le voy a poner un responsable herramientas indispensables o tipo de mantenimiento, no sé, podemos ponerle tipo de mantenimiento, a lo mejor no sé, bueno, en este caso, perdón, sí estaba bien. Vamos a suponer que aquí infraestructura, vamos a suponer que aquí son los pisos, ¿no? Pisos, a lo mejor los techos pues es una sola nave y pues puede poner techos, no es necesario que lo distribuya en área.
¿no? A lo mejor tendría que ser todas. Aquí puedo poner a lo mejor un responsable o simplemente pues así, ¿no? Puedo poner a lo mejor también las paredes. Y pues a lo mejor también entran de todas las áreas. Ujú. Y bueno, pues si lo hacemos así, entonces sanitarios lo voy a quitar, porque acuérdense que sanitarios tienen que estar de manera independiente y entonces aquí entran sanitarios. Y bueno, pues aquí a lo mejor tengo sanitarios en la planta alta, en la planta baja, y ahí puedo ir poniendo, ajá, cómo se va a hacer el mantenimiento de estos sanitarios, ¿no? O de esta infraestructura, ¿no? Y aquí pues tenemos ya toda la programación. Ustedes ya le pueden poner cuándo se hará, o a lo mejor aquí, eh, a lo mejor todos los pisos se hacen en febrero y marzo, por ejemplo, ¿no? Y así sucesivamente yo me puedo ir haciendo todo en la planeación. Ojo, acuérdense que aquí nada más es la planeación. Por otro lado, lo voy a poner en en este mismo archivo porque se los voy a poner en la carpeta de Dropbox para que ustedes puedan después tomarlo y hacerlo de acuerdo o revisarlo de acuerdo a lo que tienen en sus instalaciones. Ujú. Y a lo mejor puedo tener un registro de mantenimiento. Aquí deberíamos de ver también si dependiendo del tipo de mantenimiento que vamos a hacer, si puede ser a lo mejor preventivo o si puede ser o si es correctivo, ¿no? Bien, bien, tipo de mantenimiento, si es preventivo o correctivo. Podemos marcarlo como para que se pueda distinguir y a lo mejor hacer una inspección inicial en donde se describa las condiciones de la infraestructura en la cual, ¿no? Vamos a suponer que si tiene piezas rotas, que si tiene cables rotos, cómo se recibe, si se recibe muy sucio, si se recibe con algún daño en especial, etcétera, ¿no? Entonces aquí la gente que se dedica a hacer el mantenimiento, pues puede comentar todo lo que observe al respecto de la infraestructura a la cual le va a dar el mantenimiento, ¿no? A lo mejor podemos poner responsable del área en el que se le va a dar el mantenimiento. ¿Mm? Algo también muy importante sería la fecha de solicitud del mantenimiento, sobre todo si es correctivo, esto es muy importante, fecha de solicitud y también la fecha de ejecución, ¿de acuerdo?
Y entonces aquí podemos poner la fecha en la que se solicita o en el que se ejecuta el mantenimiento, ¿de acuerdo? Ok, bien, ya que tengo la primera parte de cómo estoy inspeccionando, entonces ahora sí, descripción de las actividades de mantenimiento. Y aquí pues puedo poner a lo mejor, no sé, limpieza externa, por decir algo, ¿no? Acuérdense que este es un ejemplo, ¿eh? No quiere decir que todo tenga que ser así. Limpieza externa, vamos a suponer que la limpieza externa tiene una actividad, tiene dos actividades, tiene tres actividades, cuatro actividades, y vamos a suponer que se describen aquí. Y bueno, em, vamos a suponer que también vamos a colocar a lo mejor algunos requerimientos mínimos, ¿no? Como a lo mejor escalera, vamos a suponer que se lo vamos a dar al techo, bueno, pues a lo mejor se requiere andamios o se requiere a lo mejor algún arnés o se requiere gente preparada en trabajos en alturas. En fin, aquí tendríamos que describir los requerimientos especiales que se necesita para poder hacer ese mantenimiento, ¿de acuerdo? Y entonces ahora sí, ya que describí cada una de las actividades, vamos a suponer que vamos a ponerle a lo mejor limpieza interna, no sé, dependiendo de lo que se esté, a lo mejor pintura o vamos a suponer que se está haciendo en paredes, bueno, pues entonces a lo mejor resanado de daños, etcétera, ¿no? Entonces aquí ya se describe todo lo que se hace y luego ahora sí ya viene la ejecución, ¿de acuerdo? Ah, bueno, aquí tendríamos que también evidenciar quién elabora este protocolo de limpieza, porque al momento de nosotros tener como un listado de actividades, es como si estuviéramos haciendo un protocolo de limpieza o de mantenimiento, elaboró, y por otro lado, el supervisor, que puede ser nuestro responsable sanitario, o puede ser pues el responsable designado por la empresa, ¿no? Y luego ya viene entonces la evidencia de la realización, ¿no? Y aquí a lo mejor podríamos hacer comentarios u observaciones. ¿De acuerdo? Y entonces aquí, pues ya lo único que voy a poner es un apartado general en donde ya estemos como que describiendo lo que hizo, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a suponer que vamos a suponer aquí que vamos a poner se realizó la limpieza externa de las ¿no? Y ahí la gente va a describir con su puño y letra lo que realizó
Y si tiene algunos comentarios de que se cambió alguna pieza, etcétera, bueno, aquí lo puede hacer, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, pues prácticamente con este formato podríamos estar evidenciando, primero que nada, que tenemos un programa y el otro, por otro lado, que se hizo el registro del mantenimiento. Y este formato lo podemos hacer de manera genérica para que, bueno, pues entonces me sirva para el tipo de infraestructura al que se le está dando, ¿no? Infraestructura, ¿no? Vamos a suponer que aquí le podemos poner que es a las paredes, a los techos, a los sanitarios, etcétera, ¿no? Entonces, este formato me puede servir para todos los mantenimientos que hagamos. Entonces, este formato le puede servir al área de mantenimiento para demostrar que se está ejecutando el programa de mantenimiento y que, bueno, pues las instalaciones se mantienen en buenas condiciones. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario? Bien, entonces lo que ustedes van a encontrar en su carpeta de Dropbox pues ahorita hablábamos en el manual y en sesiones anteriores el acuerdo de sustancias restringidas, aquí ya las encuentran, el ejemplo del programa de mantenimiento, que es el que ahorita acabamos de desarrollar. Van a encontrar también la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se sustenta, digamos, el fundamento legal. También van a encontrar el manual del participante. La NOM 259, que es la norma que estamos revisando al 100%. La norma 141, que tiene que ver con el etiquetado de productos cosméticos, no la vamos a profundizar a detalle, pero en su momento vamos a hacer mención de algunos requisitos específicos, ¿no? También, como parte del fundamento legal, tenemos el Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios, donde habla, bueno, lo relacionado a los fabricantes de cosméticos. Y también van a encontrar el, digamos, como que el listado completo de las claves CIAN, ¿no? Que aplica. En este caso vamos a ver que hay dos claves CIAN que le aplican a la industria de los cosméticos, una para las materias primas y otro para los fabricantes, y que pues ambos necesitan un aviso de responsable sanitario, ¿no? No necesitan licencia, pero sí el aviso de responsable sanitario para que ustedes cuando hagamos mención durante el curso de estos documentos, pues ya los tienen disponibles en Dropbox. Y adicionalmente a ello, por la sesión pasada también van a tener disponible un ejemplo del perfil de puesto en esta carpeta. Entonces, por favor, asegúrense de tener acceso a esta carpeta de documentos. Si no tienen o si desean, si están viendo este video y no son parte de este curso, bueno, pues pueden solicitar su inscripción vía WhatsApp. ¿De acuerdo? Hasta aquí, ¿alguna duda por el momento, Giselle? ¿Algún comentario?